Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Un jurado dictó el veredicto en el caso penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels, luego de haber mantenido relaciones sexuales extramaritales con ella en el año 2006. Para hablar sobre este asunto estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado como siempre de estar con vos y con tu audiencia. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pero quedó un poco confuso, como lo dije, ¿no? Dije, para hablar sobre este asunto como si fuéramos a hablar del hecho en sí, ¿no? O sea, nada más lejos de la realidad, sino que vamos a tratar de hablar de todas las repercusiones que está teniendo todo esto, que es histórico, ¿no? Porque es la primera vez que un ex mandatario es condenado por la justicia de Estados Unidos. Vamos con los datos fríos, estos rápidos, que dice que enfrentaba 34 cargos por falsificación de registros, además comerciales, bajo acusación de un delito grave de falsificación de registros comerciales y de violación de las leyes de financiación de campaña, con el supuesto pago de $130,000 a Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre lo que ya comentábamos, ¿no? Pero claro, vamos a empezar con las reacciones, por ejemplo, del propio Donald Trump, ¿no? Él, tras recibir el veredicto, dijo que se trata de un juicio amañado por un juez en conflicto que era corrupto. El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, por el pueblo, y ellos saben lo que pasó aquí y todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Tachando la situación como una vergüenza, proclamó: seguiremos luchando, lucharemos hasta el final y ganaremos, porque nuestro país se ha ido al infierno. ¿Qué nos comentas de la sentencia, Cristian, pero también de esta, que hizo una cascada de reacciones Trump, ¿no? Pero esta, por lo menos de esta, que nos puedas comentar. Bueno, a ver, es curioso, vos sabés que yo te escuchaba atentamente y pensaba que es muy cierto, por supuesto, lo que decís en cuanto a que es la primera vez en la historia que un expresidente de los Estados Unidos es sentenciado culpable de cargos. Y pensaba también cuántos, podríamos hacer una lista importante de presidentes que merecerían haber sido condenados por innumerables crímenes que cometieron contra la humanidad. Sin ir más lejos, ese detestable Harry Truman, ¿no? Pero vos fíjate que, bueno, que van, por supuesto, en contra de Donald Trump, que más allá de la valoración personal que uno puede hacer de su figura, no se puede desconocer que es uno de los pocos presidentes norteamericanos que no iniciaron una guerra propia y que más bien tuvo otra postura frente al belicismo tan legendario, ¿no? Del país norteamericano, del aparato del complejo militar industrial, de todo este entramado, ¿no? Entre el Pentágono y las armamentísticas que siempre están generando conflictos armados propios o ajenos para engordar sus bolsillos. Entonces es contra este presidente que, pese a su histriónica personalidad, creo que en el sentido que tiene que ver con mundo más estable, era bastante mejor, por supuesto, que el actual mandatario norteamericano. Pero por supuesto que dicho esto, no es algo que a mí me haya sorprendido, porque es una de las, creo yo, una de las estrategias que baraja justamente el establishment norteamericano para sacarse de encima a un personaje bastante incómodo como Donald Trump, digo, para los intereses de este establishment y del complejo militar industrial. Y justamente creo que parte de eso, lo que ha denunciado en innumerables ocasiones Donald Trump, que esto es parte de una guerra judicial que busca no proscripción, porque el intento que habían hecho para proscribirlo era a través de la 14ª enmienda, e involucrarlo a él, acusarlo de sedición, y esto no fue posible porque ya fue totalmente desestimado, si no me equivoco, por la Corte Suprema de Estados Unidos. Cualquier otro delito por el cual lo condenen no le impediría postularse como presidente,
y aunque fuese condenado a cumplir prisión efectiva, incluso ese hecho no le impediría ejercer la presidencia, algo bastante particular, pero bueno, esto es lo que está previsto en la Constitución norteamericana. Entonces, lo que sí creo que sin duda buscan con todo esto es deteriorar la imagen del exmandatario, pero paradójicamente, como decimos habitualmente, le está saliendo el tiro por la culata, porque cada vez que intentan, ¿cómo decirlo? Sí, ensuciar la imagen a través de estas denuncias judiciales, entre su electorado crece su popularidad. Entonces creo que realmente no me extrañaría que busquen otras fórmulas como para sacarlo del medio al expresidente. Claro, Cristian, yo también te estaba escuchando con atención, ¿no? Cuando hablabas de otros casos, de otros presidentes que merecerían ser juzgados por cosas mucho más graves, ¿no? Sin dar nombres, ¿no? Pero no hace falta irse muy atrás en el tiempo, ni siquiera más de 2 décadas, para encontrarse con mandatarios los cuales han provocado millones de muertes de civiles, ¿no? Todo un crimen de guerra, que no han sido juzgados. Voy con otras declaraciones que ha hecho Trump también en este sentido. Él dijo: todo el país es un desastre entre las fronteras y las elecciones falsas, y tienes un juicio como este en el que el juez tiene tantos conflictos que no puede respirar. Se hablará de ello en los libros de historia. Lo que está sucediendo aquí es un armamentismo a un nivel que nadie ha visto antes, y tachó todo esto además de que esto fue hecho por la administración Biden para herir, para dañar a un oponente político. Es una vergüenza, dijo. Sí, es una vergüenza, pero realmente de proporciones bíblicas, porque vos fíjate las paradojas, ¿no? Cuando él, por eso esto hay que entenderlo como un entramado mucho más profundo, que ni siquiera pasa solamente por la Casa Blanca, sino que pasa por poderes que manejan a la Casa Blanca, creo yo, y basta recordar cuando sale a la luz el famoso caso de la laptop de Hunter Biden, del hijo de Joe, con toda esa información totalmente escandalosa sobre corrupción, consumo de drogas, o sea, corrupción política, tráfico de influencias, vinculaciones con empresas como Burisma, la energética ucraniana, nexos justamente con el gobierno de ese país, entre la familia Biden, bueno, un montón de entramados totalmente corruptos y de las particulares depravaciones del hijo del presidente norteamericano, que eso salió, si no me equivoco, en el medio New York Post, y todo el establishment informativo norteamericano salió a desacreditar esa información, a negarla, a decir que era bulos, que era información falsa, que era fake news y toda la batería, ¿no? Para desacreditar a justamente Trump, que era el que también hablaba de estas denuncias, y eso por supuesto se terminó comprobando y está bajo una investigación muy lenta, pero investigación al fin, por parte de las autoridades en Estados Unidos. Pero eso fue ocultado, fue tapado, y eso te marca justamente que el favor de este establishment, de estos intereses, que yo siempre marco, no hay que olvidar que las corporaciones informativas, ¿no? Esos grupos monstruosos que marcan la opinión pública en el mundo a través de la información, son los mismos que tienen entre sus inversores a los fondos de inversión como BlackRock y tantos otros, que a su vez también participan en las armamentísticas. O sea, fíjate cómo todo es un entramado que está relacionado entre sí. Entonces, fíjate cómo la verdad la taparon justamente para generar el triunfo, entre comillas, de Joe Biden en la elección pasada. Y digo entre comillas porque a mí, yo realmente estoy bastante convencido y creo que es bastante cierto los argumentos que esgrimió Trump en su momento acerca de un fraude, porque al día de hoy Trump no reconoció el triunfo supuesto de Joe Biden. Entonces, realmente, y con esto cierro, vos fíjate que lo que dice Trump en este sentido, yo creo que le asiste la razón, porque un país que enarbolaba ciertos principios éticos de democracia, de libertad, de verdad, etcétera, más allá de que sabemos que no ahora, sino hace mucho que vienen trapeando el piso con todos estos conceptos, pero ya ahora lo hacen de una forma totalmente descarada. El
fraude que se hizo, a mi modo de ver, en las elecciones pasadas, el tema de la frontera en los Estados Unidos, que tanto ha generado prácticamente un enfrentamiento abierto entre el estado de Texas y el gobierno federal, la crisis que hay con la cantidad, los cientos de miles de norteamericanos que viven literalmente en la calle, en las veredas, en tiendas de campaña, la deuda externa monstruosa, o sea, son todos indicadores que marcan que la decadencia de los Estados Unidos es, yo diría que casi irreversible, y que aparte no ha sido espontánea, sino que por impericia o intencionadamente, que más ha profundizado esto justamente es el actual presidente Joe Biden. Te propongo ahora ir con más reacciones y en este sentido con un comentario que hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien manifestó también su reacción ante este veredicto. Dijo: esto no detendrá a Trump, ganará las elecciones si no lo matan primero. Esto es una radiografía de la situación que se vive en Estados Unidos y en este contexto. Bueno, a ver, lo que dijo Tucker Carlson, yo recuerdo que nosotros lo hemos hablado en anteriores participaciones en las cuales vos me has invitado a hablar, y yo manejo 3 hipótesis o 3 intentos para evitar la llegada de Trump a la Casa Blanca. Uno, la proscripción judicial, que bueno, ya como dijimos hace unos minutos, cuando se cae la acusación que mencionaba la 14ª enmienda, ya ahí por la vía judicial, más que desacreditarlo y ensuciar su nombre, y le sale en contra, o sea que esa vía yo creo que ya está agotada. La siguiente vía es la que mencionó Tucker Carlson, que nosotros hemos hablado anteriormente. A mí no me extrañaría la opción del magnicidio, porque de hecho estamos hablando de un país que muchas veces ha resuelto la situación de una figura política de primer nivel con un disparo en la cabeza, e incluso de presidentes, o sea, no sería una novedad en la política norteamericana el magnicidio. Sucedió con Lincoln, sucedió con Kennedy, bueno, a Ronald Reagan intentaron matarlo, Martin Luther King, que era una figura política de primer nivel, bueno, Robert Kennedy también. Entonces no lo descarto para nada ese escenario. Y el tercer escenario que veo posible es que, bueno, ya con una caída total de todo lo que significaba esto que decíamos antes, estas banderas que enarbolaba el país norteamericano, que bueno, que hagan nuevamente un fraude que esta vez yo creo que nadie va a poder creer, porque, a ver, por las vías normales Trump es el próximo presidente, eso no hay ninguna duda. Ningún analista puede pensar en otro escenario, porque entre el desastre que hizo Biden y todo lo que representa Trump para el ciudadano norteamericano, que hoy está en una situación de desespero importante, yo creo que es incontrastable que el triunfo va a ser a manos de Donald Trump. Por eso digo, otra opción es la de un fraude totalmente casi pornográfico, pero lo cierto es que me parece mucho más plausible justamente lo que dijo Tucker Carlson, que vayan a la opción del magnicidio, porque ya un fraude de esas características sería algo que creo que terminaría de empujar al país a esa guerra civil larvada que muchos vemos que está generándose por debajo desde hace ya varias décadas, aunque realmente, en rigor de verdad, creo que el magnicidio de Donald Trump también terminaría generando una situación de esas características. Hoy el clima está muy caldeado, puertas para adentro en Estados Unidos, y yo creo que quitarle a la ciudadanía norteamericana esta esperanza que ven, real o no, pero que ven en Donald Trump, sería realmente empujarlos a esa guerra civil que creo que está todo dado para que explote. Más reacciones, Cristian. Bueno, quiero redondear un poco con la reacción de Tucker Carlson, ¿no? Él dijo que este veredicto marca el fin del sistema de justicia más justo del mundo, y dio a entender que con este acontecimiento Estados Unidos se ha convertido en parte del tercer mundo, y subrayó que cualquier defensor de este veredicto es un peligro para usted y su familia. También reaccionó el senador Ron DeSantis, ¿no?, republicano, por el estado de Florida. Considera que el proceso legal contra Trump fue ajustado a la voluntad política de los actores implicados, es decir, fiscales, jueces y jurado, y por lo tanto su curso da testimonio de la degradación del sistema judicial. Subraya que la ley debe aplicarse de forma imparcial y ecuánime y no convertirse en prisionera de la agenda política de un tribunal canguro, ¿no?, una corte que ignora las normas de justicia y derecho. Si el acusado no fuera Donald Trump, este caso nunca se habría presentado, el juez nunca habría dictado sentencias similares y el jurado nunca habría emitido un veredicto de culpabilidad.
reaccionó a este tuit Elon Musk, ¿no? Él le respondió: ciertamente preocupante. El pueblo estadounidense en su conjunto debe decidir quién será el presidente. En otro de sus comentarios, Elon Musk aseguró que la decisión en el caso penal de Trump le ha hecho un gran daño a la fe de los estadounidenses que confían en el sistema judicial de su país. Si un expresidente puede ser condenado penalmente por un asunto tan trivial, motivado más por la política que por la justicia, entonces cualquiera corre el riesgo de tener una suerte similar. Sí, totalmente. Bueno, yo escuchaba, no había escuchado estas declaraciones de Tucker Carlson, ni lo que dijo Elon Musk, pero vos fíjate que está en consonancia con lo que venimos hablando. Uh-huh. Más allá de que sea un decorado, para mí es una escenografía, lo que mostraba Estados Unidos, pero esa escenografía era creída por gran parte del mundo y indudablemente era creída los ciudadanos de los Estados Unidos. Eso de que el más débil y el más pequeño de los ciudadanos puede a través de la justicia vencer a los poderes más grandes, ir en contra de la arbitrariedad del Estado, esa justicia, ¿no?, que ha sido tan emblemática de los valores norteamericanos, bueno, lo han destruido. Por eso es que yo decía, están trapeando el piso con todo eso que significaba algo para la sociedad norteamericana. Que nosotros, por supuesto, en estas latitudes sabemos que eso no ha funcionado así, que no es así, pero para los norteamericanos era algo muy valioso. O sea, están destruyendo símbolos que son muy poderosos y muy queridos para ellos. Creo que eso es lo que simboliza, valga la redundancia, Donald Trump también. Es Make America Great Again. Es justamente traer a la mente de ese colectivo norteamericano, ¿no?, de esa sociedad norteamericana, otros momentos donde fueron felices, ¿no? Esa época de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, el baby boom, ese Estados Unidos donde realmente creían que era la tierra de la oportunidad, las familias prosperaban. Bueno, todo eso, que hoy es solamente un espejismo del pasado, eso es lo que creo que quiere resucitar Trump. Y justamente están apelando a cualquier medio, destruyendo todo lo que hace falta destruir para conseguirlo, porque es lo que decíamos hace unos minutos, no hay forma que Donald Trump no gane las próximas elecciones. Y creo sinceramente que una de las cosas que debería hacer, o que sería una buena idea, sería muy polémica por parte de Donald Trump, es derogar la 12ª enmienda, esta que marca a partir de la presidencia de Truman que no se puede acceder a un segundo mandato por parte de los presidentes norteamericanos. Que vos fíjate que esa enmienda se hace a instancias del poder real en los Estados Unidos, porque después de la experiencia con Roosevelt dijeron, bueno, no, tiene que quedar por escrito que el poder político sea pasajero y el poder permanente sí es el que maneja la Casa Blanca. Bueno, yo creo que todo este arsenal de medidas y de cosas en contra del expresidente tiene que ver justamente con evitar que vuelva a estar en entredicho dónde está realmente el poder en los Estados Unidos, si en la Casa Blanca o en algunas oficinas de corporaciones muy poderosas. Cristian, y vamos para cerrar con una reacción desde Rusia, porque el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha pronunciado precisamente sobre esto. Según sus palabras, el juicio a Trump muestra que en Estados Unidos se está llevando a cabo la eliminación de rivales políticos por todos los medios legales e ilegales. Esto es obvio, dijo, agregando que es evidente para el mundo entero. ¿Cómo lo ves? Y lo veo justamente como lo acabas de referir vos, con las palabras de Peskov. Realmente, a ver, cuando un poder tan grande, un imperio como ha sido Estados Unidos, y digo bien ha sido porque yo creo que ya lo dejó de ser, solo que no se quiere enterar, realmente en vez de... Yo creo que esto Donald Trump lo entendió. Entonces, en el mundo, entre comillas, de Trump, o en el mundo que vendría, sería un mundo en el cual Estados Unidos estaría integrado en ese multipolarismo como una potencia de primer orden a nivel mundial, por supuesto, porque eso no va a dejar de serlo, que es otra cosa que dejar de ser el poder hegemónico, son dos cosas distintas. Entonces, yo creo que en la mentalidad acá, yo estoy analizando, interpretando nomás, en la mentalidad de Trump, y yo digo por cómo se relacionaba con las diferentes potencias y con los intereses que ellas representaban respecto de los intereses de Estados Unidos, como China, Rusia, incluso con Corea del Norte, como en esas escaladas verbales que tenía, porque también dentro del carácter de Trump está eso, ¿no?, de ser
histriónico y decir cosas un poco subidas de tono, pero después a la hora de la verdad, sentarse a dialogar con el líder de Corea del Norte y llegar a acuerdos y desescalar situaciones que podían ser muy riesgosas. Entonces, en ese mundo, ¿no?, que creo que como empresario, como un tipo exitoso en su carrera empresarial, como un self-made man, yo creo que sabe leer el panorama mundial, sabe leer hacia dónde va el mundo de forma inexorable, porque eso va a pasar, quiera o no quiera, Estados Unidos. Entonces creo que eso que buscaba Trump era justamente acomodarse a una nueva realidad multipolar. Y creo que es lo que bajo ningún punto de vista aceptan y se resignan estos poderes, ¿no?, que manejan realmente la política norteamericana y occidental, que son esos poderes que se reúnen una vez por año en Davos, por ejemplo, y son los que bajo ningún punto de vista quieren resignar esa dominación que tiene Estados Unidos a través de un mundo unipolar, y que en esa desesperación y en esa cosa que se le va de las manos la realidad, realmente ya, hasta como dijo Peskov, terminan destruyendo la imagen de la justicia norteamericana, emblemas realmente que eran importantes, con lo que ellos justamente buscaban ese destino manifiesto de intentar llevar sus principios tan importantes, lo digo entre comillas, hacia otros países. Bueno, ni eso les está quedando. O sea que no solo eso de que los imperios mueren matando, sino que en este caso muere matando y a su vez suicidándose digo, simbólicamente en esas cosas que representaban. Ni eso van a dejar, parece. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre. Sputnik. Contamos lo que otros callan.